Algunas veces he escuchado que algunos se preguntan que por qué Dios permite que haya tantas guerras, tantas injusticias, tantos maltratos a los niños y que por qué Dios lo permite. Dios creó a los árboles, a los animales y a todo lo que hay en el mundo, y después de eso creó al hombre para que pudiera disfrutar de todo ello. Pero le faltaba algo y Dios le dio una ayuda idónea. Y por cierto, esa ayuda idónea es la mujer, que Dios sacó de una costilla del hombre. No la creó para que la maltrataras, para que la humillaras, para que la golpearas, para que la ofendieras, para que la hicieras sentir mal. No fue para eso para lo que la creó. La Biblia dice que ya los dos, una vez que se casan, son una sola carne, y que cuando le haces daño a ella, te haces daño a ti mismo, porque ya no son dos, sino una sola carne. La Biblia dice que la forma de tratar a la mujer es como a un vaso más frágil. No es lo mismo cuando traes un vaso de plástico y lo avientas, no tienes cuidado de él, pero un vaso frágil sabes que se puede quebrar y lo tomas con más cuidado y lo cuidas más para que no se vaya a dañar. Hay algo interesante que dice la Biblia, y es que cuando tú la tratas mal, tus oraciones pueden tener estorbo. ¿Qué cuentas le vas a dar a Dios por la mujer que te entregó? Y como les digo, Dios hizo el mundo y al final al hombre para que lo disfrutara, para que señoreara sobre el mundo, sobre todo lo que había, para que lo administrara. Si el hombre administra mal el mundo y daña ese mundo, no es culpa de Dios, sino que Dios lo entregó en sus manos. Así como Dios está poniendo en sus manos a una mujer para que sea ayuda idónea, para que sean uno solo. No es culpa de Dios, sino es culpa del hombre cuando maltrata a lo que Dios le ha entregado. Dios no hizo títeres, robots, para que lo obedezcan o para que le pique un botón y le diga te quiero mucho, te amo. Yo creo que a nadie nos gustaría tener un robot de hijo. Que nuestro hijo, para los que tienen niños pequeños, lo pueden entender, que el hijo pequeño, que para que te diga que te ama, tú tienes que picarle un botón. O sea, que no salga de él. Entonces Dios no hizo robot. Dios nos dio un regalo precioso que es la libertad, que es la decisión, el poder de decisión, el poder elegir amar o no amar. Y así Dios quiere que por gratitud, porque Él nos amó primero, nosotros le podamos amar a Él en una decisión propia y soberana. Pero también te preguntarás, ¿y para qué pone Dios las tentaciones? ¿Por qué las permite? Porque Dios no las está poniendo. ¿Pero por qué las permite? Dios le dijo a Adán y Eva, de todos los árboles del huerto pueden comer, solamente de un árbol no van a comer, y ese es el árbol de la vida. Y esto para que no perezcas. Dios está poniendo una libertad de decisión en el hombre de obedecer o desobedecer. Pero dijera así, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no quitar ese árbol o cercarlo de alguna forma que no se pueda acercar el hombre a él? Para que Adán no se acercara y no tuviera esa tentación. Pues a Dios le interesa conocer la integridad del corazón. Dios siempre va a ver tu corazón. ¿Cómo saber si una persona es íntegra si no tiene la oportunidad de fallar? Vamos a suponer el caso de un ladrón que está acostumbrado a robar, pero resulta ser que ya tiene 5 años que no ha robado. Y alguien le platica, oye, fíjate que fulanito, que era bien ratero, pues ya no ha robado, ya tiene como 5 años que no roba. Y la otra persona le pregunta, ¿y cómo lo logró? No, pues no ha robado porque está en la cárcel, por eso ya no le roba a sus vecinos. Así mismo pasa con el violador o el asesino. Si no hay oportunidad de hacer el mal, no lo pueden hacer. Pero eso no significa que ande en integridad. La integridad es de que cuando tienes oportunidad de hacer el mal, no lo haces. Te detienes. La integridad es saber que aunque nadie te ve, evitas hacer el mal. Y además, Dios siempre te va a estar viendo. Hay una parte en la Biblia donde se le dice al hombre, he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Y Dios le da a escoger y le sugiere y le dice, pero te sugiero que escojas el bien para que vivas tú y tu descendencia. Hay una parábola en la Biblia donde Jesús dice de un relato que se llama el hijo pródigo, donde el hijo le dice a su padre, es el hijo menor, le dice, padre,
dame la herencia que me corresponde. Y el padre le reparte sus bienes y este hijo se va a los pocos días, al poco tiempo, y despilfarra toda aquella herencia que le dieron. Y vienen días malos, vienen días de hambre. Y ese hijo, a causa de su necesidad, tuvo que estar trabajando donde estaban los cerdos. Y los judíos consideran el cerdo como un animal inmundo. Sin embargo, él deseaba comer aún de la comida del cerdo, y en eso recapacita. Y dice, ¿cuántos trabajadores de mi padre hay que no les falta el alimento? Están mejor que yo. Y se propone ir nuevamente con su padre, pedirle perdón, arrepentirse y decirle: pecado contra ti, pecado contra el cielo, y ya no soy digno de llamarme tu hijo, pero hazme como uno de tus trabajadores. Y va propuesto con su padre a regresar. Y el padre, que estaba al pendiente, lo ve desde lejos, y cuando el hijo viene lo recibe con los brazos abiertos, con mucho amor, y le recupera su posición anterior, le cambia sus vestiduras. Y esta parábola nos refleja cómo es Dios. Cuando el hijo le pidió que le diera la herencia y se fue, la malgastó, se asemeja como cuando el hombre se aparta de Dios y deja la cobertura del Padre, y sin embargo Dios Padre no te obliga a quedarte, sino que te deja en tu propia decisión y está esperando que por amor regreses, que recapacites, que entiendas que estás mejor con Él que fuera de Él. Y es ahí donde vemos que muchos de los problemas del hombre, muchos de los problemas del mundo vienen por la propia decisión del hombre. Todo lo que Dios promete en su palabra es bueno. Dios nos da muchas promesas de bendición, pero esas promesas son para sus hijos, para los que quieren seguir su voluntad. Así como el hijo pródigo, que quería él retirarse de la cobertura del Padre, se retiraba también de la bendición del Padre y tuvo que regresar para volver a participar de la bendición del Padre. Así Dios nos tiene bendiciones que solamente las podemos obtener cuando estamos en la condición de hijos de Dios. Y cuando estás en la condición de hijo, de naturaleza de hijo de Dios, en forma automática tú obedeces, tú tratas de agradar a tu Padre Dios y recibes las bendiciones que te corresponden como herencia por ser su hijo. Solo por eso. Si tú quieres recibir solamente las promesas de Dios, los beneficios de Dios, pero no quieres tener ninguna responsabilidad, no debemos de desear solamente la bendición de Dios y no desear el buscarle, el amarle, el ser sus hijos. Debemos anhelar ser hijos de Dios, tener comunión con Dios, platicar con Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en las noches, en las mañanas, buscarle, anhelarle, buscarle en su palabra, conocer cómo es que Él piensa. La Biblia dice: buscar primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, refiriéndose a las necesidades de las que estaba hablando la Biblia en ese pasaje. Pero ¿cuál es la condición? Buscar el reino de Dios. Si uno solamente quiere recibir la bendición, pero no quiere saber nada del reino de Dios, así no funciona. La Biblia dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea que cuando clamas a Dios, Él te va a escuchar y te va a ayudar. Esa es una promesa de Dios. Es una bendición que Dios te da. Pero también tienes que cumplir con su palabra. Tienes que cumplir con una actitud de hijo, obedeciendo su palabra y conociéndola, para que sepas qué necesitas para tener las promesas de Dios. Tú puedes estar clamando a Dios, porque Dios te ha dicho: clama a mí y yo te responderé. Pero como también dijo Dios, que si tú tratas mal a tu esposa, Él no te va a oír. Dios te puede decir: clama a mí y yo te responderé, pero si maltratas a tu esposa, ten por seguro que yo no te voy a escuchar. No se está contradiciendo Dios. Es que las promesas son para sus hijos. Y para ser hijo de Dios hay que amarle, hay que buscarle, hay que tener toda la intención de obedecerle, porque la obediencia a Dios es lo mejor. Beneficias a los que te rodean y te beneficias a ti mismo. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre y te irá bien y tendrás larga vida. Te va a ir bien y vas a tener larga vida si tú honras a tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento de Dios: hónralos. Pero es un mandamiento con promesa.
que cuando tú los estás honrando, cuando tú estás obedeciendo a Dios, Dios te está regalando una vida de bendición de tal forma que te irá bien y tendrás larga vida. Todo lo bueno viene de Dios. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay cambio, ni sombra de variación. Dios no cambia. Toda cosa buena desciende de Dios. Dios no te está mandando las cosas malas. Las cosas malas vienen por nuestras malas decisiones. Cuando una nación toma malas decisiones, le vienen cosas malas. Cuando una persona toma malas decisiones, le vienen cosas malas. Nosotros somos administradores de las cosas que Dios nos ha dado. Nosotros somos llamados a administrar y se nos va a pedir cuentas de cómo administramos todas esas cosas. Hay una parábola, la de los talentos, donde dice que repartió a cada uno conforme a su capacidad. Uno alcanzó talento, otro 2, otro 5, y dice que el Señor que le dio los talentos a estos siervos se fue, y cuando él regresó esperaba ver que hayan multiplicado estos talentos, estos dones que les había entregado, y sin embargo uno lo enterró porque tuvo miedo, pero otro lo multiplicó. Y este señor de la historia alabó al siervo que multiplicó el talento. Uno metió, es como dinero en el banco para que le produjera intereses, y otro lo enterró por temor. Así Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué has hecho con tus hijos? ¿Qué has hecho con tu esposa? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con esa búsqueda de Dios a la que Dios te ha llamado? Dice la Biblia que en el día del juicio se abrirán unos libros en el cual están escritas todas las cosas que hemos hecho, y que el hombre será juzgado por todas aquellas cosas que están ahí escritas en los libros. De tal forma que tenemos que dar cuenta de nuestros actos aquí en la tierra, porque a nosotros nos ha puesto Dios para administrar. Nosotros somos responsables de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. También hay otro libro que es el libro de la vida, y el que está escrito en este libro de la vida tiene acceso al Padre, a la salvación, porque el que está escrito en este libro es todo aquel que ha entregado su corazón y su vida a Jesucristo y al Padre para servirle. Dios en su misericordia interviene muchas veces en el transcurso del diario vivir, pero Dios va a actuar siempre en tu vida si lo dejas actuar, si le permites actuar, si le buscas de corazón y le dices que Él tome control de tu vida y de tus decisiones, y que tú te rindes a Él, que tú quieres que Él actúe, que tú le permites actuar, no porque Dios no pueda actuar, sino porque Dios te está dejando que tú decidas, que tú le digas que deseas que Él actúe en tu vida, que tú le vas a seguir, que tú le vas a buscar, que le vas a amar. Las cosas malas que pasan no son culpa de Dios, son culpa del hombre. Sin embargo, Dios le ha dado un manual de usuario. Dios le ha dado al hombre el manual del usuario. Cuando tú compras un artículo, viene ahí un manual que te explica cómo funciona, cómo tienes que hacerle para que te funcione bien y para que no lo descompongas. Así también Dios nos ha dejado un manual de usuario que a veces no leemos y por eso nos descomponemos. No estamos funcionando como deberíamos de funcionar para lo que Dios nos creó. Dios es el fabricante y ese manual es la Biblia. Procura conocer a Dios, procura buscarle su palabra, y ahí vas a encontrar que ahí te habla de todo, te habla de tu familia, te habla de tus emociones, te habla de tu corazón, de cómo tienes que actuar en diferentes situaciones, qué es lo bueno que te conviene y qué es lo que no te conviene. En una parte de la Biblia dice, lo más sabio y lo más inteligente es buscar el temor al Señor. Y ese temor viene siendo el darle su lugar, el respetarlo. No es tener miedo, como ya lo habíamos comentado. Dice Dios en su palabra, yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Busca a Dios a tu edad temprana, a una hora temprana, al momento de despertarte. Búscalo en tu pensamiento. Dale gratitud a Dios, dale gracias. Dile gracias porque me permitiste despertar. Dale gracias en todo momento. Y ese pasaje es una promesa de Dios. Dios ama a los que le aman. Y también dice la Biblia que el que ama a Dios es aquel que le busca. Así es que el que le busca en su palabra ya es una acción de amor para con Dios. Dios ama a los que le aman
y le encuentran los que temprano te buscan. Al levantarte, que sea tu primer pensamiento, tu pensamiento a Dios. Cuando te acuestes, también. Entrégale tu noche, que Él te dé un buen sueño, que Él proteja tu vida y proteja a tu familia, y te irá muy bien cuando tú entregas a Dios lo que tú eres y todo lo que dependen de ti, a tu familia.